Hola, queridos hermanos. Primero quiero agradecerles mucho a los hermanos que han dado devolución en los canales. Eh, Tengo presente ahora dos respuestas de los hermanos y las voy a tener como un poco como referencia, pero fundamentalmente agradeciendo a los hermanos esta materia de producción que podemos llamar devolución, comentario en el canal. Estamos tratando el tema de la impostación, deviniendo en el trabajo concreto de estructura de cuerpos, en el que venimos tratando de realizar la descripción Yaham, es decir, presuntamente una descripción de una estructura corporal, pero nos aparece este punto en donde la descripción es, es en un sentido un vector que apunta hacia aquello descripto, pero al mismo tiempo es tiene un sentido vectorial, opuesto u originario, que apunta al descriptor, a quien describe. Es decir, que tenemos lo descripto y quien describe. Pero el acto de descripción precisamente tiene contenidos productivos entre estos dos extremos. Aunque sea este acto, podríamos decir, absolutamente pareciera distante e indiferente, ¿no? Yo solo describo, como si alguien fuera una cámara fotográfica. Y en este sentido decimos, no, tenemos que ver también qué cámara fotográfica es, y en este sentido diremos qué es lo que está describiendo, o qué es lo que está percibiendo, qué es lo que se produce. No se produce lo mismo si tenemos una cámara fotográfica sensible al espectro de la luz visible, o si tenemos, por ejemplo, una cámara infrarroja que detecta determinadas bandas de, podríamos decir, de calor. Y si en un momento determinado tenemos una cámara que fotografiara rayos ultravioletas, es decir, por encima del espectro visible, una por abajo, otra por encima y otra, pero todas serían cámaras fotográficas. Sería simplemente una cuestión de sensibilidad, pero tendríamos una descripción bien distinta en cada uno de estos lados. Por supuesto, los tres tendrían que ver con lo descripto y en los tres tendrían que ver con el descriptor. Pero en este sentido, en ninguno de los tres niveles logramos independizar a lo descripto del descriptor. En el sentido de que el descriptor puede decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Porque diremos, según qué placa tiene puesta la cámara, placa sensible o chip o chip de recepción sensible, según qué placa tenga de recepción, la cámara puede estar presente, porque por ejemplo una cámara que no tenga placa de recepción no estará presente, no estará presentificada en la relación, no existe en la relación, es decir, existe como cámara, pero no existe en este espacio tan incluso pasivo e independiente como la descripción. Es decir, que la placa, la descripción, el mapa que tiene de descripción la cámara, o del mapa de sensibilidad de la cámara, le da entidad y le da posición a esa misma cámara. Con lo cual veremos que en este vector doble de descriptor y descripto, en este plano, reiteramos, tan pasivo pareciera, tan
poco activo, sino agotado en recepción, vemos que hay elementos muy importantes e incluso activos, como decir en qué placa queremos hacer funcionar a la cámara. Eso es muy importante para muchísimas cuestiones en esos niveles. Por ejemplo, si nosotros se nos perdió algo y lo estamos buscando, ¿no es cierto? Alguien nos puede decir, pero ¿sabés lo que estás buscando? No, yo me acuerdo que se me había perdido algo por acá, pero porque cuando pasé sentí como un ruidito que pensé que se me caía a mí y estaba en ese lugar. Ahora estoy viendo a ver qué se me cayó y no sé. Estamos en un problema. Porque, bueno, pero ¿cómo qué? Porque ahora vos lo estás buscando visualmente. Y bueno, pero ¿cómo qué? No, yo sentí un ruidito. Sí, pero a través del ruidito podría llegar a decir si, por ejemplo, si era una cosa grande o si era una cosa pequeña, si era una cosa metálica o si era una cosa de tela. Porque también cae un monedero, incluso con cosas metálicas adentro, pero hace un sonido distinto. No, esto era como si fuera, mirá, como si fuera una tuerca, una cosa, o podría haber sido una moneda. Pero sí, me llamó la atención porque lo veía muy contundente. Bueno, ya tenemos mucho de qué buscar, ¿no? Porque en tal contundencia, con tal, uno se da cuenta por lo de más o menos si es metálico, de qué tamaño, ¿no es cierto? Y más o menos si será alguna cuestión de metal que uno busca, bueno, ¿qué podría ser que llevara? Así una tuerca, porque junto arandelas, o podría llegar a ser una moneda, o yo no sé qué, pero por ahí ronda. Bueno, buscamos en ese tamaño, ¿no? Si no, podría pasarnos que buscamos algo, lo tenemos enfrente y si no lo vemos, no lo detectamos, nos podemos chocar con algo y no darnos cuenta de ese algo si no lo estamos buscando. Es una molestia, nos chocamos. Pero no, pará, eso con que te chocaste era lo que estabas buscando. Perdona, no estaba en el medio del camino. Bueno, estaba en el medio del camino precisamente porque había quedado olvidado, no lo habían puesto del costado del camino, porque precisamente fue una caída, quedó ahí. Yo me choqué, sí, pensé que era una cosa, pero no te diste cuenta que era lo que estaba buscando. No sabía lo que estaba buscando. En realidad era una cuestión que tenía me pareció incluso que no podía hacer ese ruido. No sé si pero no, me choqué de eso y la aparté. No pensé que... Y dice, ¿puede ser? ¿Puede darse el caso? Puede darse el caso. ¿No es cierto? Es decir, cuestiones similares aparecen muy cotidianamente en cuestiones. ¿Dónde dejé las llaves? ¿No? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Y tengo que conectar con un quehacer. Y nos da la posición, porque de acuerdo a lo que al lugar que detectemos en una historia, en una cuestión, eso nos da lugar, nos vincula. ¿Qué estabas haciendo? Mirá, no sé, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, mirá, ahora me acuerdo que tengo que llamar a fulanito de tal, tengo que hacer tal cosa, tengo que pedir turno en tal lado, esto lo tengo demorado, esto no lo quiero. Bueno, tenemos un montón de cuestiones que podríamos conectar. Bueno, pero ¿qué hago ahora? Bueno, voy a tratar de pedir el turno, porque es lo que me vence, porque si no lo pido ahora, siempre me lo dan con una demora, entonces mejor lo saco ahora porque ya lo tengo. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Lo hago, me pongo ahí. Eso me da un posicionamiento impresionante en relación a la vida, porque ya tengo destino, ya tengo posición, ya tengo problema. La telefonista esa que espera un segundito en línea que le comunico con el interno y te deja 3 horas esperando en la línea. La musiquita de ese tema que te ponen el mismo tango, que a mí no es que no me guste el tango, pero
es un poco, y aparte muy fuerte, muy gritón, una cosa, para tener que estar esperando con ese tema, bueno, uno dice, cuestión muy accesoria, sí, 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 pero tiene que ver con cómo te sentís, con cómo estás durante la llamada, con el ánimo para estar conectado. Por algo, por ahí uno lo dejaba, porque entre las señoritas poco corteses y las esperas de la llamada, tal cosa, y esa música que encima es gritona, que tenés que tener el teléfono lejos para que no te invada los oídos, llega al punto de que te da un sentido de impostación, y hablamos ya de impostación, ¿no? Que no tenés ganas. Y se te fue y no sabés por qué. Porque si no haces el inventario de todas las cuestiones que te quitaron la impostación, no sabés que no tenés ganas. Y así muchas veces tenemos un montón de cosas dejadas de hacer, que son lugares que no queremos adoptar. Al mismo tiempo, fundamentalmente, lugares, no solamente cosas feas que existen como tal, no, somos nosotros frente a esas cuestiones. Una cuestión que está dejada de lado es una cuestión dejada de lado por nosotros. Por ahí, ante la conciencia, tiene una explicación. No sé, porque no, se me pasa. Y en otros sentidos, tiene otras explicaciones. No me gusta. Bueno, me molesta que... bueno, lo que sucede es que nunca me pasa que cuando paso las cosas nunca tengo éxito, siempre bueno, entonces tenés continentes de digamos de motivación para el posicionamiento, ¿no? Si llamaste al lugar donde te atendió una señorita que era un ángel, que te escuchó lo que querías decir, reflexionó, te dio muestra de que estaba entendiendo y de que había entendido lo que vos habías dicho. Y en un momento determinado te das cuenta de que aparte de eso, reflexiona a ver qué te va a contestar más adecuado a lo que fuera. Pero la ves reflexionar y en un punto te produce una explicación que te da que te tiene en cuenta, que te da que te da un lugar, te da una manera de verlo, ¿no? Una manera de abordarlo. No, mire, usted podría hacer esto, bueno, yo haría tal cosa, bueno, pero usted lo que podría, mire, vea, y te hace pensar, te ayuda, te acomoda la situación, el sentido, trámite. Es una experiencia totalmente distinta y validante. Te hace hasta tener ganas de comunicarte por la sola cuestión del canal, por ahí, por hablar, por tener un trato que tenga esa calidez y tener en la presencia tuya esa profundidad que te da el ser escuchado por alguien que escucha, que vos te das cuenta de que adentro de esa escucha, ¿no es cierto? Que esa escucha no es solamente alguien puesto ahí, percibiendo, sino que es alguien que está encima receptando, pensando, elaborando, lo cual te da a vos una dimensión. Te da a vos una dimensión en el otro, ¿no? Por ejemplo, una de las devoluciones muy interesantes que veía así de un hermano me decía, bueno, una parte primera del comentario me decía, voy a descargarme la doctrina de Cosio y verla, que era alguna cuestión que estábamos charlando sobre el tema de norma y conducta, ¿no? Y ahí habíamos hecho una referencia a Carlos Cosio, que es digamos, a mi criterio, una eminencia en la filosofía del derecho, una filosofía muy, muy concreta, la filosofía de la norma, en Argentina y en Latinoamérica. Estuvo en
Universidad de Buenos Aires. Y yo tuve el honor de haber rendido mis materias de filosofía con esa cátedra, que me parece que era una cátedra o de elección o honoraria, no recuerdo muy bien. Pero en todo caso, cuando vi este primer concepto de Cosio en un librito de él, y leí algunas frases y me di cuenta de dónde miraba el derecho, esa carrera que yo estaba ya terminando y ya tenía una mirada de decir ¿qué es el derecho? Cuando lo escucho de él me veo una mirada del otro lado, en 4 párrafos, porque en el medio de esos párrafos decía el derecho es conducta humana, conducta humana en interferencia intersubjetiva, con lo cual de alguna manera está diciendo es conducta humana social, es decir, en relación, es conducta humana en relación, es la conducta de la relación, con lo cual, ¿no? Si hoy lo tuviera que ver, diría, es la conducta del alma, es la conducta que tiene un planeta con relación a otro cuerpo celeste en el cual rota, es una conducta relacional. Entonces ahí aparecen desde lo más elemental de la comprensión relaciones, almas, contactos, centros, periferias, ¿no? Esa es como la estructura de la tercera tópica espiritual en este plano, que es almático, que es una conducta digamos social. A ver, vamos a ver el grafiquito como para verlo, ¿no? Atman, el centro, comportamiento, es decir, desarrollo, conducta como tal, es causal, distancia, orientación. Ya, la orientación es de causal. Lo que pasa es que la orientación de causal puede ser, tiene toda esta amplitud, desde terrible hasta, ¿no? Algo te hace objeto, te mira, dice, eres mío. ¿Qué es? Bueno, es una señorita diciéndotelo con una sonrisa. Bueno, es un programa. ¿Qué es lo que te lo dice? Es un león hambriento que te está mirando ahí a 5 centímetros, no lo habías visto, pero te apareció ahí en el medio, vos estás ahí en malla, porque venía de tomar sol, y el león así calentito, rosadito, como venís del sol, te mira y te dice, eres mío. Es otro aspecto, ¿no? Porque vos lo ves flaco, lo ves hambriento, es otra posición. Quiero decir, y son todas posiciones que son vectoriales, en todo sentido. Un creador crea algo, en todo sentido. Alguien que divide algo. Yo me divido de esto, yo elijo entre esto, entre mal, bien, entre correcto, incorrecto, entre normado y prohibido, entre obligado y prohibido, ¿no? Ese es el segundo vector del ser. Es la conducta. Es un ser actuante. Eso sería conducta. Un ser actuante. Entonces tenemos el punto que sería el ser. Y el vector que sería acto. En cuerpos, átmico, ser, acto,
sería el causal, pero en la estructura de Cosio, derecho, este ser normativo que se define por definición, es decir, que sería el derecho es igual, y acá tenemos la otra expresión en esta ecuación. Derecho es igual a esto, con lo cual podemos, si tenemos esto que nos define, esto nos definirá que es derecho, porque es un igual. Derecho es, ¿no es cierto? Es identidad, este es un concepto de la identidad átrica, un ser, la igualdad matemática, ¿no? Si uno dice es esto, ¿qué es? Dos puntos, lo que viene es igual, lo que viene es. En un punto hay un es de puntos suspensivos, es que es un puro es. Uno dice, bueno, eso es, ¿no? Una palabra mayor, es un centro del centro, ¿no? Pero en este sentido, saliéndose de ese es, se define. Pero se puede definir, se define a nivel de es, a nivel de existencia. Pero en esta operación podría haber conductas. Bien, entonces tenemos un ser que hace, es decir, que se modifica, pero en relación a otro ser. Es decir, que en relación a otro ser requiere un punto de terceridad, porque si uno dice, pero eso está relacionado con ese punto que es, si esto es y actúa con relación al mismo ser, bueno, esto mismo, la conducta, sea lo que fuera, es una relación con el mismo ser. Sí, pero acá hay una conducta en relación a una otredad del ser, es decir, a otro llamado sujeto, que es una posición de ser, es otro ser, es un ser distinto, que puede estar en cualquier parte del plano. Acá lo ponemos acá, para terminar cerca de un plano, pero lo podríamos poner acá, porque cualquier otra parte del plano nos va a ser el mismo triángulo que estamos haciendo con este punto. Ser que actúa en relación a otro ser. Y esta relación al otro ser es la que define esta triangularidad. En cuanto que este ser está distanciado de este punto, no puede tener identidad con este punto, porque si no sería el mismo ser, y requiere una distancia en donde el obrar se destina, podríamos decir, en una dimensión horizontal, pero que también podríamos llamar periférica, o digamos o angular, en una dimensión angular, en el sentido en que tenemos que el ángulo se desplaza en esta nueva dimensión, ¿no es cierto? Se desplaza. Esta dimensión de desplazamiento es, podemos decir, con relación a esta que va al centro, este sería el centro, sería el equivalente a una dimensión horizontal. ¿Y por qué diríamos horizontal o paralela? ¿No? Porque en esta dimensión tenemos correspondiente al centro diversas curvas paralelas, ¿no? Con relación a este centro. Entonces, en esta dimensión de distancia, vamos a ver que esta posición nos intersecta con un punto de terceridad, que es el otro. Por supuesto, es también ese otro con relación al ser de uno, porque
¿Hay una intersubjetividad entre el sujeto y sí mismo? Sí, hay una terceridad, hay una posibilidad de terceridad, pero tiene que ser concebida desde una posición de terceridad. Por lo cual, para ver esto necesitamos también una impostación que integre el concepto de terceridad. Por lo que una perfecta reflexión logra un acto completo en el almático y no se agota en una pura distancia causal. Pero en todo caso vemos estas tres tópicas, átmico, causal y almático, que venimos tocando de vez en cuando, y la vemos con el tema de la teoría gaussiana, que dice: derecho es conducta en interferencia, es decir, derecho, ser, el orden, y pensémoslo en el espacio espiritual, en donde la palabra derecho tiene una multivocidad en muchos aspectos y representa posibilidad y representa necesidad y representa múltiples dimensiones. Entonces, el derecho es tanto la ley universal como nuestra moral, nuestra visión del mundo, y el derecho en su deontología prácticamente es una manera de ver la visión espiritual, de tener una visión espiritual del mundo. ¿Por qué? Porque el derecho cumple claramente, muy drásticamente, esta función de decir cómo debiera ser el mundo. La moral, antes de eso, lo dice, sí, pero el derecho lo dice mucho más expresamente. Está estructurado como un espacio pragmático de la moral, de la deontología moral, podríamos decir de la deontología espiritual. Porque en este sentido toda la dimensión espiritual podría considerarse dividida e integrada a la dimensión llamada material para verla en la distancia. Pero diríamos, los dos términos son espirituales. Pero en este sentido vemos que la visión espiritual se revela, o la visión espiritual, cuando vemos un corrimiento de la imagen, y este corrimiento es tendencial. ¿Qué quiere decir? Tiende a una conducta, tiende a una búsqueda. Por ejemplo, tiende a evitar, sí. Cierra los ojos, sí. Es una actitud, sí, por supuesto. Uno cierra los ojos frente a eso, sí, sí. No lo percibe, sí. Lo ignora, sí. Lo teme, sí. Todas estas cuestiones tienen que ver con una cuestión espiritual, con una cuestión que se considera que debe o que no debe. Que no debo ir ahí, no debe ser. Pero andá a saludarlo, ya pasó, ya se olvidó del tema. Yo no voy, no me acuerdo de la cara que me puso. Andá vos, saludalo vos, llevale mis saludos, pero yo no. Bueno, son cuestiones en donde uno ve que debe ser, que no debe ser. No, porque no está allí saludándolo. Pero se ve en el tema, alguien se lo trae y uno mismo se lo considera, decir, debiera ser que yo lo saludara. No es la dimensión del... Ahora estoy sentado en el sillón, estoy en este caso, estoy pensando en otra cosa. Pero viene alguien y me dice, ¿por qué no pensás en fulanito? ¿Sabes por qué? Porque es el día del cumpleaños. Por arriba de la pared, de balcón a balcón, le decís, vecino, feliz cumpleaños. Pero no, ¿qué? Después, ¿te acordás cómo me trató de la vez pasada? Bueno, pero es una manera de poderlo
manejar, hacete como que te olvidaste. Decirlo porque es una manera de intervenir en el tema y tratar este, de obrar en esa dimensión. En uno también obra y obra también en el otro. Entonces, decíamos que derecho es conducta en interferencia con otros, intersubjetiva. Suena raro la palabra interferencia, intersubjetiva, pero podríamos decir es una conducta tendiente a otro igual a uno, intersubjetiva, es decir, que uno es tenido como un sujeto en una relación de sujetos, que es lo que por lo menos tiene que haber dos para ser intersubjetiva. De aquí en adelante podemos ver una intersubjetividad con uno mismo, es una cuestión filosófica muy abstracta, pero posible, incluso vivenciable, de alguna manera, pero se comprende con la intersubjetividad. Con lo cual, vemos ahí en esa teoría una manera de ver el derecho. Derecho es aquello que consideramos posible, es aquello que consideramos obligado, es aquello que consideramos moralmente indicado, es aquello que vemos mejor, es aquello que consideramos que nos conviene, es aquello que está prohibido, es aquello que está permitido, es aquello que podemos considerar, disponer, si lo prohibimos o lo permitimos, es aquello que podemos contratar, lo que podemos elegir, es muchísimas cuestiones que no son donde estamos ahora, sino donde podríamos estar. Este es el tema. Es decir, pero qué barbaridad, mirá qué delito. Gente así tendría que estar, o esto no debiera suceder, ¿no es cierto? O habría que tomar medidas en tal cosa para solucionar tal cuestión. Bueno, pero las medidas serían liquidarlas por ahí. No, la medida sería ayudarlos, planito, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, pero todo eso es derecho. No tiene que ver con ese ser producido, sino que es un ser considerado, pensado, y pensado en este sentido en una distancia del pensamiento. Y esa distancia es una intersubjetividad, que es una distancia de uno. Sea lo que sea que uno concibe en el Atman personal, pero es una distancia. Esto define derecho. Ahora, ¿por qué tan revolucionaria la cuestión de Cosio? Tanto lío con ese tema. Bueno, la cuestión de Cosio está dicha frente a un sistema que dice el derecho es norma. ¿Y qué es norma? Es una expresión, es una expresión de deber ser, del orden lingüístico, que tiene determinados niveles para producirse. Por ejemplo, ¿qué niveles para producirse? Y bueno, primero tenés que tener un lugar para escribirla. Después la tenés que volcar a letra. Después la tenés que, proponerla a mecanismos de validación, ¿no? Tiene que tener un antecedente y un consecuente. Es decir, en tal situación debe ser, es decir, el estado sustituto es este. Entonces uno podría decir, debe ser que todos los niños que se coman los chocolatines estén igual a suspendidos de chocolatines durante 2 semanas. Suponete, uno dice, la ley, ¿no? Está escrita. Sí. Tenemos un padre muy obsesivo, le escribió en el pizarroncito de tal cosa, dice, los nenes que se coman los chocolatines se quedan, lo escribe una vez ahí, lo pega en la heladera y le dice, si no, los chocolatines a las 7 de la tarde cuando yo vengo, bueno, hacemos una fiestita, nos comemos cada uno un pedacito de chocolatines, pero este tema de que saquen la heladera, se coman todos los chocolatines y tal cosa, tenemos una ley. Está escrita. ¿Dónde está escrita? En la heladera. Pegada ahí. Bueno, Cosio estaba diciendo, uno diría,
o esto le diría a Cosio, decir, bueno, ahí tenemos ley, está escrita, sí, tiene antecedente consecuente, tiene un igual desiderativo, es decir, este igual que vemos acá de la descripción, ahí es un igual orientado, es un podremos definirlo aquí, un igual desiderativo, es decir, esto, en vez de ser esto, esto debiera ser esto. Entonces, esto es el deber ser de esto, ¿no? Esto se puede escribir en una norma, fíjense acá, podemos, en tal circunstancia debe ser, que en tal circunstancia, niños, sustractores de chocolatines, antes de las 7 de la tarde, debe ser que una semana sin chocolatines, ni antes de las 7 de la tarde o después de las 7 de la tarde. Una semana sin chocolatines. Una flor de pena. Pero está escrita. Con lo cual uno dice, está bien claro, está ahí. Entonces el tema de la cuestión es que tenemos una relación deontológica escrita a nivel de regla, que es un nivel lingüístico, un nivel de formulación lingüístico. Pero esto no es conducta, es verdad que requiere conductas para hacerse, requiere conductas para validarse. La autoridad del padre, bueno, soy yo, y yo también escribo una regla como vos. Digo, a los papás que prohíben a los hijos, ¿no es cierto?, comer chocolatines a las 7 de la tarde, les prohibimos, qué sé yo, no sé, que se encuentren con mamá durante 5 semanas. Me vas a... escuchame, yo ya más o menos sé cómo son todas las cosas. Así que vos me querés a mí prohibir el acceso a lo que a mí me gusta, yo, a vos te gusta mamá, bueno, durante 5 semanas. ¿Y qué pasa entre esas dos leyes? ¿No tienen la formulación igual? Pero hay una cuestión que debe desarrollarse en el tema de la validez. Sí, pará. Pero yo soy tu papá y tengo una posición que me permite dictar normas válidas. Vos podés dictar normas válidas y deber ser. No debe ser que mi papá me prohíba. Mi papá, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer tal cosa. Si mi papá me hace tal cosa, me encierro en el ropero, me hago el coso, qué sé yo, me hago pipí encima, lo que fuera. Yo puedo tenerla y muchas las puedo hacer, ¿no? Pero en ese sentido, de poner en la heladera una regla y que después se cumpla porque está escrita en la heladera, dice no, porque vas a quedar sujeto a la regla de tu papá. Dice, el que vuelva a escribir la heladera, ¿no es cierto? Y ahí sigue alguna otra cuestión de tu papá. Y uno dice, bueno, pero yo escribo también. Sí, pero vos, tu escritura normativa no tiene la misma validez que mi escritura normativa. ¿Por qué? Porque no tenés la autoridad para dictarla. Vos estás operando desde, sí, en algún sentido tenés una autoridad individual, tuya, la tenés allí, tu entidad te da de niño. Tenemos derechos de los niños. Bueno, pero los derechos de los niños dicen que los padres no los tienen que retar. No, mira, eso tendríamos que analizarlo. Bueno, pero los derechos de los niños es que nada que no les guste debe serles impuesto, ni siquiera a consideración. No sé, es una manera de definirla, de escribir, ¿no? El chico que se pone a escribir, escribe la derecho de los niños. Dice, no debiera ser que derecho de los niños, y empieza a escribir, pero no solamente por estar escrito. Ahí se necesitaría todo un acto intersubjetivo también en el derecho para poder decir, no, pará, está bien, tenemos que validar a nuestros niños, muchos traumas ya les hemos cargado y nos hemos cargado a nosotros por no dar el lugar debido a los niños. Ahora que se lo podemos dar, elijamos bien. Entonces, en este sentido, es una tarea, y es una tarea importante y para todos. Pero, quiero decir, tomaremos lugares
para darle validez a esta norma. Decimos, bueno, finalmente es una norma dictada por el Senado o los representantes. La votaron, es una ley. Y bueno, pero por ese tema, ¿la ley es verdadera? Bueno, es ley. Y sí, pero en un momento determinado esa ley define, puede definir con relación a otra dimensión cuestiones que en la otra dimensión fueron desconsideradas, ¿no? Cuando alguien por lo menos, por ejemplo, deja de ser delito, y a los que tenés encerrados por eso, ahora deja de ser delito. ¿Por qué? Porque se escribió la ley, lo aprobó el Senado. Entonces deja de ser delito. Bueno, ese es otro problema, después se ve cómo se soluciona. En estas dobles virtudes que eran el derecho norma, en esta primera de arriba, el derecho norma, y podríamos decir en la siguiente, en el abajo, el derecho conducta. Esta es la diferencia entre Cosio y Kelsen, podríamos decirlo como un representante del derecho formal, del derecho que proviene de la norma. Entonces, en este punto, Cosio nos diría el derecho es conducta. Y en esta visión previa, diríamos el derecho es una norma. ¿Y la conducta tiene que ver con la norma? Sí se relaciona. En este derecho también se ve la norma. Pero ¿cómo se ve en este derecho la norma? Se lo ve como el cumplimiento de la norma. La norma existe, pero si nadie la cumple, es ineficaz. Quiere decir que es una norma válida, dictada por el Congreso, pero ineficaz porque la gente no la cumple. Es todo un problema, porque el tema de eficacia maneja la cuestión. Bueno, pero yo voy a hacer que lo cumplas, yo te voy a obligar a que lo cumplas, ¿no? Eso marca toda la cuestión de la relación con la autoridad, de la violencia monopolizada por el Estado para hacer que se cumpla, ¿no? Entonces la ley está vista como una cuestión desde arriba, ¿no es cierto?, como un valor piramidal, vista desde arriba, y después la conducta es desde la dimensión del cumplimiento de la ley. Es decir, que aquí volvemos a este tema, ley es esta parte de arriba y conducta es esta parte de abajo. Esta dimensión es la distancia, esta es la dimensión, es el desarrollo de causal. Esta horizontalidad de la base de la pirámide es, podríamos decir, es el desplazamiento almático, ¿no? La formulación concreta con relación a esta posición central, que es una posición átmica. Entonces, decimos, la dimensión legal tiene también en cuenta esta dimensión, pero dice que el derecho es una norma. Y la norma es como una formulación legal, escrita, que desciende hacia el nivel de la conducta. Este esquema que vemos aquí es el esquema clásico que míticamente se muestra como el Moisés portador de la ley escrita que lleva a los pueblos. El Moisés portador de la ley escrita tomada del Atman en la cúspide del Sinaí, y que la hace descender para aplicarla a los pueblos. Y se encuentran, por supuesto, que los pueblos, la posición básica con relación a la ley de los pueblos es quebrantar. Por eso se realiza en el mito cuando desciende y ve Moisés, ve al pueblo entregado a orgías panteístas, y entonces, indignado, quiebra él mismo
la norma de la ley, con lo cual institucionaliza esta relación popular, porque él las quiebra abajo, no va a quebrarlas arriba, las quiebra ahí, realizando lo que la ira que él vio de discordancia con la conducta del pueblo. Entonces, en esa discordancia se manifiesta como una digamos, como un quebrantamiento de la ley, que concretamente ahí se realiza en la piedra. Las leyes, que se decía escritas en piedra, ¿no? Y con consistencia de piedra, porque fíjense la consistencia y la dureza que tiene la escritura por sobre la conducta, ¿no? Después ahí aparecen los doctores de ley y dicen, no, mirá, la letra, acá, para allá, valida conductas de acuerdo a cómo sea, lo que está escrito. ¿Qué dice? Bueno, en la mula en sábado, la mula en domingo, para llamarlo nosotros en este sentido. Se te cae el burro en el pozo del domingo, pero eso no, en el domingo nuestro, o el sábado, allá se debía descansar. Trabajar era considerado un sacrilegio. Entonces había que estar en reposo, meditación y oración, ¿no? Una cuestión. Entonces, se te cayó el burro. Pero sacarlo es un laburo. Y bueno, una cuestión te diría, esperar que la ley te lo permita. Porque la ley dice sábado, es sábado, el burro está ahí, sí, pero sábado es su trabajo, no se puede hacer. Entonces hay un punto en que si vos obrás frente a la conducta y sacás a tu burro, conforme a tu necesidad, estás violando la ley. Entonces el concepto de necesidad así se articula de una manera distinta. Bueno, me entra un llamadito, seguimos la próxima.